Buenos días, profesora. Mi nombre es Nelda Gallegos Pereira, soy alumna de primer año de la carrera de Trabajo Social y pasaré a desarrollar mi mapa conceptual titulado Mapa Conceptual de Ética Profesional, que lo dividí en 3 secciones, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad 1 tenemos que lo que es ética, es el estudio de los actos humanos que se realizan en forma consciente y voluntaria y siempre tiene una consecuencia, es un acto razonado. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la diferencia, más bien dicho, entre ética y moral. La ética es un acto del individuo que son conscientes y voluntarios, como lo dije, y tienen siempre una responsabilidad. Y lo moral son normas de conducta impuestas por una sociedad y se transmiten de generación en generación y están implícitos en la ética, ¿ya? La diferencia entre la moral y la ética. La moral nace de la sociedad y tiene que ver con las culturas, con las formas de comportamiento de cada persona. Influye en la concepción de moral que tendrá. Actúa la conducta del exterior o el inconsciente, es involuntario, es subjetivo. Y la ética surge de la interioridad de la persona como resultado de una reflexión. La diferencia con la moral es que influye en la conducta de una persona de forma consciente y voluntaria, como ya lo dijimos. ¿Ya? Después vimos cierto, que la filosofía antigua lo veía de la filosofía antigua, la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea lo vieron de acuerdo a su época, el concepto de ética. ¿Ya? Después vimos los valores que pueden ser relativos y absolutos y generales y relativos. Ya los generales son la libertad, la dignidad de la persona, la autodeterminación. Y los relativos, toda la influencia que traemos, por ejemplo, el concepto de legalizar la marihuana. También vimos algunas teorías como el utilitarismo y la deontología. Lo que sí tenemos que tener claro que los valores son una parte de la ética y regulan el comportamiento de las personas. ¿Ya? Después en la unidad 2 teníamos todo lo que es ética profesional, código deontológico, valores, principios del trabajo social. La ética está siempre relacionada con nuestra intervención social, ya sea grupos, comunidades, familias, instituciones. Son reglas que deben expresar una actitud y obligación imperativa hacia las personas u objeto de nuestra intervención profesional. También hacia las instituciones, colegas y también hacia nosotros mismos. Entonces, la ética del trabajo social principalmente abarca todo lo que está basado, más bien dicho, en todo lo que son los derechos humanos. Y ahí vemos, ¿cierto?, los valores del trabajo social que emergen del respeto a la persona humana. Y sus principios son la autodeterminación, la confidencialidad, el respeto, etc. Y todos los valores conforman el código deontológico del trabajo social, ¿ya? Y tiene establecido cuáles son los valores a los cuales el trabajo social se suscribe y cuáles son los principios del trabajo social. También este código tiene desarrollados los deberes hacia las personas, hacia las instituciones, hacia los colegas, y estos elementos conforman esta carta de navegación que son el código deontológico del trabajo social. ¿Ya? En la profesión entonces vemos que está implícita la ética profesional y en esta ética profesional tenemos que tener los principios y la deontología profesional. La ética profesional son aquellas acciones que regulan la actividad profesional. Estas acciones regulan la actividad profesional y tienen que ver con los principios, virtudes, normas específicas que tiene la profesión para juzgar una acción. La ética profesional apunta a la acumulación de actividades de una profesión. Y como dijimos, la ética profesional tiene que tener los principios y la deontología profesional y esos conforman el código de ética profesional. Vimos que los principios, como ya lo hemos dicho, son las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento, la conducta. Y la deontología son los deberes y obligaciones de una determinada profesión. Y el código de ética es el conjunto de normas, valores, principios que determinan ciertas profesiones frente al quehacer. Siempre va a regirse por principios de ontología, o sea, los deberes,
que se plasma en un documento que es el Código de Ética Profesional. Y en el tercer, en la tercera unidad vimos los dilemas éticos en competencia profesional, modelos en la toma de decisiones. Entonces teníamos la ética del trabajo social, que debemos ver los valores del trabajo social, los principios del trabajo social y el código deontológico del trabajo social. ¿Ya? En la intervención social siempre vamos a tener dilemas éticos, que los dilemas éticos es un conjunto, más bien dicho, son conflictos de valores, entre valores, principios y obligaciones que tienen la misma importancia. Hace dudar, esta duda obedece a cómo actuar frente a esta situación. Y estos dilemas se pueden presentar en tres situaciones: problemas con los usuarios, que son tanto con los individuos, con la familia, con el grupo, con las administraciones e instituciones, que son organizaciones públicas, privadas, y con otras colegas. Por ejemplo, la eficiencia, colaboración. Si nosotros nos encontramos que el colega no está poniendo toda su eficiencia y colaboración en algún trabajo. Entonces, los problemas éticos también tenemos estos problemas consigo mismo. Pero para resolver estos dilemas, ¿cierto?, tenemos el modelo de la ley social, que en primer lugar identifica el dilema ético con las personas, instituciones, las soluciones y consecuencias, el filtro ético, el filtro moral, filtro de la ley social y reflexión y decisión, seguimiento y evaluación. ¿Ya? Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es en la ética profesional, ¿cierto? Que siempre deben, en la profesión, que siempre deben estar presentes, ¿cierto?, los principios y valores también, y la deontología profesional que conforman el código de ética. Eso es, profesora. Muy buenos días, que tenga un buen día. Hasta luego.